Me da pena, Alfredo, no presentarte con el currículum, pero tú nos des 2 o 3 aspectos curriculares y por qué tú eres el director de este consejo tan importante a nivel nacional e internacional, porque ya tienes también, está trabajando con un importante apiterapeuta o científico, investigador de apiterapia a nivel internacional, que ya aceptó ser miembro de la academia. Entonces, que nos comente un poquito. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Soy Alfredo Orozco Salvati y, como menciona el doctor Ganen, estamos representando a nivel nacional lo que es el Consejo de Apiterapia, pero también el doctor Stefan Stangasiu. Él es un médico rumano y es el presidente de apiterapia a nivel mundial. Está justamente enlazado como presidente en Rumania, Alemania y España. Y existe la propuesta o la posibilidad de que nos visite en su momento cuando esté el Congreso, ¿verdad? El doctor en apiterapia. Bueno, tenemos por lo menos 16 años practicando lo que es apiterapia. Yo por algún tiempo le estuve llamando que es el patito feo de las medicinas complementarias, porque la gente escucha piquete de abeja y quiere salir corriendo, ¿verdad? Pero la verdad es que esto de apiterapia ya es una ciencia. Como tal, apiterapia tiene mucho interés, mucha investigación en países como Rusia, España, Alemania, y en particular, por ejemplo, el tema que hoy queremos pues abordar hasta cierto punto, de acuerdo a los tiempos, es justamente sobre el propóleo, que es uno de los derivados, o más bien uno de los elementos que la abeja se encarga de recolectar, y que el ser humano ha obtenido grandes beneficios a través de observar para qué lo ocupa justamente la abejita. Quisiera comenzar el tema en particular mencionando sobre lo que es el propóleo. El propóleo es una resina que las abejitas se encargan de recolectar de yemas de árboles y de algunas otras partes de las plantas. ¿Con qué finalidad? La palabra propóleos significa seguridad antes de la ciudad, y justamente la abejita utiliza el propóleo para sellar o para tener seguridad tanto en los panales rudimentarios que ellas mismas generan como en los cajones de abejas que hoy día los apicultores utilizan para sellar sus rendijas o algún tapar, de tener seguridad para que no entre algún otro insecto extraño e incluso ratones. La abejita utiliza el propóleo, lo hace en forma de masilla y sella esas rendijas. Si de todas maneras alguien así que algún extraño como un ratón o algún animalito un poco más grande entra, bueno, pues diríamos no se la acaba, porque lo pican las abejitas y lo momifican, ¿sí? Es otra de las propiedades que el ser humano observó, que esta resina momifica muy bien a los animalitos, y entonces desde Egipto, China y algunos otros países de la antigüedad han empleado este mismo método de momificar a través del propóleo como resinas y las ceras que este contiene. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de momificación? Bueno, pues que no entran en putrefacción justamente el cadáver. De ahí la importancia que entonces se empezó a hacer investigaciones, se empezó a considerar qué otras propiedades tenía. Como tal, de lo más investigado y de lo más reciente que tenemos, el grupo de Apimondia, que es la Organización Mundial de Apicultores, pero como tal tienen un derivado en apiterapia, nos informan que hay grandes estudios, el propóleo siendo un antibiótico de amplio espectro, principalmente de vías respiratorias altas. No con esto queriendo decir que no funciona en otros niveles. Aparte de ser un grandioso antibiótico natural, pues bueno, quisiéramos solo considerar cambio o vamos cambiando de acá al siguiente. Pues, gracias. Ok, quisiéramos entonces considerar lo que decíamos, ¿verdad?, sobre lo que significa propóleos. Ya vimos algunas de sus propiedades. Acá decimos que es una sustancia natural
ahora sí maravillosa que la naturaleza nos regala, como mencionamos. Realmente lo podemos usar en el área preventiva. Decíamos, es un antibiótico natural de amplio espectro, es un buen antiviral, un buen antibacteriano, un antifúngico. Sobre esto en particular hemos hecho algunas propuestas y estudios de doble ciego con relación, por ejemplo, al problema de Candida albicans. Y realmente vemos que funciona de maravilla, tanto de manera sistémica como local. ¿Sí? ¿Cómo lo empleamos? Justamente como es una resina, y digamos, si lo utilizáramos en un compuesto hidroalcohólico, bueno, pues no es tan agradable. Si es sistémico, sí se puede tomar. Si es local, lo aplicamos con miel. Hacemos una mezcla de miel con propóleo y se aplica en la zona de manera local. Candida albicans ahora sí que se puede situar en cualquier lado. El asunto es que muchos de estos hongos obviamente son resistentes y medicamentos específicos para eliminarlos a veces ya no hacen la función. Ahí es justamente donde entra el propóleo. Otro aspecto importante es que investigaciones no nada más se están haciendo alrededor del mundo. México en particular, la UNAM, por medio del doctor Liborio Carrillo, está también haciendo muchas propuestas. El doctor Liborio Carrillo es médico en veterinaria, tiene un grupo como tal, un equipo que está haciendo investigaciones en la UNAM Iztacala, en la UNAM Cuautitlán Izcalli, y están obteniendo también muchos resultados al respecto. Japón, siendo un país de primer mundo todavía, digamos, lo mencionamos de esta forma porque tienen la vanguardia en investigación sobre las diferentes formas de uso del propóleo. Incluso ahorita están proponiendo que el propóleo se maneje vía intravenosa. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer un quelante de la sangre. ¿Sí? Entonces, como tal, hay mucha investigación al respecto. Esperemos que pronto podamos obtener esas herramientas, pero mientras tanto, el propóleo mexicano, en particular, esta investigación del doctor Liborio Carrillo, el propóleo que es amarillo, ahorita explicaremos qué tiene que ver esto de los colores, se está detectando que tiene muy buena función como antidiabético. ¿Sí? Como tal, entonces, es un nuevo uso que se le va a estar dando. En algunos casos ya se había estado empleando de esa forma, pero ahora tenemos resultados magníficos de por qué decimos que en particular el propóleo amarillo y el propóleo que viene del centro de Chihuahua. ¿Sí? Es el que se ha estado haciendo la investigación concreta. ¿Qué hace el propóleo a grandes rasgos? Bueno, decimos que optimiza la función de oxígeno a nivel celular. ¿Por qué? ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, porque se ha demostrado la capacidad y acción que tiene ante diferentes problemas. Como hemos visto, el proyecto del cual les estoy hablando lleva por lo menos 14 años de haberse iniciado. Ya ahorita se están arrojando los resultados. Vemos que como tal la abejita hace una gran función. Anteriormente se creía que solo eran propiedades que tenían los árboles, pero la conversión que hace la abejita a través de sus glándulas salivales hace, digamos, que una simbiosis para que el componente se potencialice y entonces haga la función que estamos buscando. La razón principal es por su alto contenido de flavonoides, flavononas, que todo eso tiene que ver con elementos antioxidantes. Partiendo de ahí, entonces no nada más es un antiviral y, como decíamos, antibacteriano, sino que además eleva el sistema inmunológico de manera inteligente. No nada más decir se eleva el sistema y ya. Podemos avanzar, por favor. Sí, aquí están estos médicos, decimos, de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Sí es cierto que se están haciendo, aquí en México en particular, las investigaciones en experimento animal. Porque, bueno, pues como todo protocolo, se están asegurando de que la sustancia tenga realmente la pureza que se está buscando para emplearla en humanos. Ya la invitación se les hizo desde hace mucho tiempo, porque como tal el propóleo se está usando en humanos desde hace mucho, ¿sí? Pero ellos están haciendo comprobaciones como tal. De hecho, también ya están prácticamente invitados ellos para que también nos comenten más adelante, si es posible.
sobre todo lo que se está manejando ya con términos específicos de estudios y resultados. Avanzamos. Decíamos que el propóleo, por ejemplo, para que veamos las diferentes características y propiedades que este tiene, lo quisimos ilustrar de esta manera. Si nosotros recolectamos el propóleo, más bien los apicultores recolectan el propóleo y nosotros lo obtenemos de las zonas donde hay viñedos, este propóleo está mucho más enriquecido por elementos importantes tales como la quercetina, ¿sí? Uno de los elementos principales antioxidantes. Obviamente están en muchas zonas, aquí se menciona la manzana, la cebolla, uvas, ginkgo biloba, el tila, pero en particular la quercetina potencializa a la sustancia propóleo y eso es lo que lo hace, lo enriquece, llega a ser tan potente y más que la vitamina E y la vitamina C juntas. Entonces, para cuestiones respiratorias e incluso para problemas asmáticos, llega a funcionar muy bien cuando se usa en spray, ¿sí? Problemas gástricos como tal es muy funcional porque, entre otras cosas, tiene un pH neutro cuando se maneja en cápsula, no así cuando se maneja a nivel en sustancia hidroalcohólica. Pero a nivel de cápsulas es muy funcional el propóleo para problemas de gastritis, colitis y cosas así parecidas, todas las itis. Avanzamos, por favor. Como decíamos, los flavonoides como tal dirigen diferentes funciones específicas por la acción de catecolaminas, retardando la oxidación y la estimulación, y estimulan su liberación, inhiben la liberación de histamina. Y cuando alguien tiene un cuadro agudo crítico de gripe, inclusive alguna constipación en estómago, lo que hay justamente en abundancia es histamina. Bueno, el propóleo no hace el efecto secundario que hacen normalmente los antihistamínicos y sí hacen la acción de mejorar rápidamente, de desinflamar las mucosas. Estimulan la síntesis de colágeno de las paredes vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos muchas personitas que nos visitan tratadas por diferentes técnicas en donde se puede hablar de osteoporosis, se puede hablar de artritis, de artrosis, todo lo que tiene que ver con problemas de hueso, pero muchas veces no se ataca el problema, que es justamente la disminución de colágeno. Y el propóleo hace esto por evidencia. Tenemos personitas que lo toman 3, 6 meses, 9 meses, hasta un año, y entonces se hacen pruebas para considerar qué tanto han recuperado sus niveles de colágeno. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué mencionamos en particular este detalle? Bueno, porque todas las proteínas de la mecánica y el movimiento pues son regulados justamente a través del cemento que une las células, que es el colágeno, y el propóleo como tal es un buen indicador para poder producir nuevamente un colágeno restablecido, pero también joven. Hay 4 tipos de colágenos, que bueno, ya no es el tema, pero como tal hace incidencia en cada uno de estos. ¿De qué otra forma nosotros trabajamos con el propóleo? En problemas justamente de fragilidad capilar. Tenemos personitas que han hecho de todo y siempre tienen la epistasis o hemorragias incluso internas. Bueno, también al usar el propóleo como tal en dosis específicas de acuerdo a edad, de acuerdo al estadio del problema, llega a tener una retribución y fortalece justamente los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo hace? Lo hace de tal forma que une otra vez la viscosidad propia que debe tener la sangre. ¿Para qué otra acción usamos el propóleo con relación al sistema circulatorio? Es un buen vasoconstrictor, es un buen vasodilatador. ¿Qué quiere decir esto? Que regula también la presión arterial, ¿sí? Entonces, igual, lo mismo, personas que usan todos los medicamentos sabidos y por haber y que solo logran hasta cierto punto un control, en cuanto dejan de tomar su medicamento, vuelve el problema. Con el propóleo no sucede esto. Por supuesto, hablamos de estilo de vida y de algunas otras cuestiones que también son determinantes. Como tal, la sustancia es maravillosa. Lo que tenemos que hacer como ajustes en alimentación y en algunas otras cosas, pues contribuye a que su acción sea
más importante. ¿Qué otro aspecto tocamos? Hablamos de la circulación periférica. Hace rato comentaban algo sobre pie diabético. Bueno, nosotros hemos tenido tratamientos de úlceras por decúbito, hemos manejado fallas importantes de oxigenación. El propóleo también acciona de esa manera y optimiza el buen funcionamiento a nivel periférico. La otra cosa importante es la acción estrogénica. También se estimulan esa parte del cuerpo, en particular en la mujer. Así que como tal, es un buen estimulante de órganos importantes auxiliares y órganos que se encargan de regular a nivel glandular, como es el timo, tiroides, páncreas y suprarrenales. Son fuente de vida y oxigenación para estos órganos en particular. Podemos avanzar, por favor. Decíamos, en problemas respiratorios ya podemos manejar alguna indicación importante. Lo usamos diluido, por ejemplo, en 2 gotas en agua con 1 gota de miel para el nebulizador, ¿sí? Personitas que llegan con ataques o crisis de asmas, y les funciona muy bien. Por supuesto, no quitamos el medicamento que ya tienen por condición, pero poco a poco incluso se van dando cuenta que les funciona todavía mejor esta sustancia natural sin los efectos secundarios como la resequedad que provocan algunos broncodilatadores químicos. Relajan los bronquios, humedece y reconstituye la mucosa. Es lo que en particular hace el propóleo. En el caso de, si tenemos ya problemas específicos, a ver si no cuentan con el aparato, otra forma de usarlo es justamente por medio de vaporizaciones, ¿sí? Ahora sí que a la antigüita, trabajamos en algunas comunidades también, les decimos que utilicen su recipiente, agüita caliente, no pierde propiedades por ese tiempo el propóleo, y la dosis específica para esto funciona de tal forma que estas vaporizaciones también despejan muy bien a la personita que está teniendo problemas a nivel respiratorio. Hay niñitos que se han acostumbrado tanto al piquete de la abeja como al mismo propóleo, que es fuerte. Inclusive hay quienes lo utilizan directamente. Ya lo andan así que como parte de su elemento terapéutico, también con excelentes resultados. Entonces, como decimos, estos procedimientos como tal no tienen ningún efecto secundario. Por supuesto, para nosotros el piquete de la abeja de manera directa es nuestro elemento estrella. Hay controversias en muchos países como Argentina sobre que si le empleamos de manera directa o lo empleamos a nivel de inyección. Bueno, cada uno defenderá su posición. Nosotros usamos los 2 elementos o las 2 formas o métodos, pero siempre hemos visto que funciona más el piquete de la abeja directo aunado a la sustancia del propóleo. Avanzamos, por favor. Ok. Entonces, mencionando algunos detalles que ya hemos considerado para nosotros, y la invitación directa es esa: si tenemos nuestro botiquín de medicina natural, pues que sea parte de los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en estados diarreicos, por ejemplo, en infección por mala digestión, regula muy bien y ahí está la dosis para que haga el efecto importante. ¿A quién no le ha dolido la muela en una madrugada y no sabe qué hacer? Entonces, en una gasita húmeda aplicamos 2-3 gotitas de propóleo sin presionar tanto la encía, hace muy bien el efecto. Por lo menos mientras llegamos al horario que nos puedan atender, ¿verdad? Pero la verdad es que directamente el piquete de la abeja en la encía hace una función interesantísima, ya que no hay piel, es mucosa directa, funciona de una manera distinta e incluso no duele tanto, pero sí hace la función de recuperar. Tenemos casos incluso donde nos ha llegado gente con dientes flojos, ya sea por malos cuidados locales, por un problema sistémico como la diabetes, y me ha tocado que con 2-3 terapias su dientito se vuelve a posesionar y puede durar años sin volverse a aflojar. Entonces, hay cosas interesantes que hace como tal apiterapia en estos casos. Por supuesto, uno de los enjuagues estrellas después del cepillado normal, con lo que acostumbremos, sería tener un cepillo aparte para utilizar unos 3-5 gotitas de propóleo y hacer un masaje. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, estamos tratando de evitar que haya una invasión de bacterias por mala higiene.
Aquí está otra sugerencia, la aplicación de cataplasmas de miel con propóleo. También es importante a nivel tópico y es muy interesante cómo regenera, ¿sí? Entonces es igual cuestión de considerar, de empezar a probar todas las etapas en las que se puede utilizar el propóleo y de la cual vamos a obtener muy buenos resultados. Por favor. Ok. Es como que una recapitulación. El propóleo como tal es preventivo de enfermedad en general, ¿sí? Una de las últimas investigaciones dicen que el propóleo es un buen anticáncer. Por ese simple hecho deberíamos tomar propóleo todo el tiempo, ¿sí? Es un buen anticáncer. Decíamos, es un regulador de la presión. Y si ya tiene la presión baja, pues al ser regulador también estimula a que se ponga en su lugar. Decíamos, organiza el sistema inmunológico, lo hace con inteligencia. Uno de los en los que se ve más efecto es en las placas de Peyer. Ya un investigador rumano nos envió información diciendo cómo reconstituyen y bajan la inflamación a ese nivel. Potencializa los glóbulos blancos, hace que estén funcionando de manera más adecuada. También tiene sus razones específicas de por qué lo hace de esta forma. Optimiza la función glandular, decíamos hace rato específicamente sobre la cuestión de estrógenos. A nivel glandular, en la parte de amígdalas, cuando hay una amigdalitis tremenda, regula este órgano accesorio, va desinflamándolo, como les digo, siempre utilizando nosotros el piquetito de la abeja directamente. Y en el caso de los enemigos que tenemos en el cuerpo, los que nos fastidian, como virus, bacterias, hongos y parásitos, que no son funcionales para nuestro cuerpo, los hace lentos y por lo tanto son expulsados de manera más adecuada a través de la propia regulación que el cuerpo tiene. Entre otras cosas, estabiliza los componentes de la sangre, ¿como cuáles? Como las plaquetas, es un buen antiagregante plaquetario, ¿sí? Entonces es funcional, como no tienen idea, cuando hay problemas tales como la púrpura Janus, a nosotros nos ha funcionado de maravilla que tengan dosis masivas del producto, obviamente junto con algunos otros elementos de la abeja. Y finalmente dice aquí que ordena el equilibrio de los líquidos del cuerpo. A nivel de linfas también activa la limpieza del cuerpo. Entonces, a grandes rasgos es parte de lo que queríamos comentar. No sé si hay alguna cuestión o alguna duda que quieran hacer al respecto o alguna pregunta. Con gusto. ¿Sí, doctora? Una pregunta. Decías que sirve para regular bueno, es bueno para prevenir la diabetes, no se puede tomar cuando hay diabetes. Por supuesto, ninguno de los elementos, ni siquiera la miel, está prohibida en problemas de diabetes. Obviamente, siempre y cuando la persona empiece a hacer los ajustes que decíamos, ¿no? Para que baje sus niveles de glucosa. Mucha gente tiene la idea de que no puede consumir miel. La miel aparte tiene elementos de vitaminas y enzimas que hacen que se doble más rápido y no eleve el índice glucémico, siempre y cuando tengan control en todos los demás hábitos. Recuerden que lo que más le falta a un diabético es azúcar en sangre, ¿sí? Perdón, tiene mucho azúcar en sangre, lo que no tiene es la entrada a la célula. Y esta es una buena enzima, el propóleo, para que entre. ¿Cómo lo tomaría la persona? Bueno, tendríamos que ver específicamente, vamos a suponer de una persona con diabetes promedio, 35 años, mujer, donde tiene siempre la carga estrogénica pues con variaciones, se toma digamos a dosis de 15 o 20 gotas en un medio vaso con agua de 3 a 4 veces al día, ¿sí? Oye, para una persona mayor específico, mi mamá que tiene 81 años. Ok, también se hace lo mismo si manejamos la dosis un poco menor. En vez de 15 a 20 gotas, lo podemos manejar entre 10 y 8 gotas. Así es. Y vamos haciendo el monitoreo y se va a ver cómo va bajando. ¿Sí, doctora? Me gustaría hacer un comentario. Perdón, ¿quién? Ah, sí. No sé. ¿Quién era? Usted, doctora. Perdón, ahorita. Sí. Yo estoy tomando propóleo y me quería preguntar si es correcto lo que yo hago. Ya me empecé a preocupar.
Está súper potencializado, pero no pasa nada. Aquí no hay iatrogenia. O sea que no hay mayor problema, se mantiene normal, no sucede nada. ¿Cuál sería la dosis? Por supuesto, la dosis correcta puede manejarla para 1 litro, 30 gotas está bastante bien. También tiene que ver mucho el porcentaje del propóleo que está usando. Digamos, en particular, nosotros lo hacemos al 35%. ¿Sí? Comercialmente es al 10, perdón, al 5 a 10, máximo 15%. Ujú. Entonces, pudiera ser. Sí, porque es ¿verdad? Sí, cuando está el... Ajá, cuando está el 35%, le deja un sedimento como cera alrededor, porque está muy potente. Para la próxima les traigo una muestrita y para que vea de qué hablamos. Sí, porque el 35% es fuerte. De hecho, yo traigo, doctor. Ah, ok. Bueno, por ahí ahorita. Nada más que sí, está más fuerte que el tequila, ¿eh? Ok. Sí, doctora. Me gustaría hacer un comentario porque creo que son cosas que se deben saber nada más. Claro. A raíz de lo que acaba de decir usted de que en Argentina estaba muy controvertido, bueno, yo quiero que sepan que el propóleo en los años 90 estaba muy fuerte, tomando una fuerza muy grande en el país, especialmente en Córdoba, de donde yo soy. Claro. Y había una empresa que como que se había hecho líder y tenía unos grandes barriles, ¿no? Y bueno, estaba con mucho éxito. ¿Y qué pasó? Le hicieron un sabotaje horrible. Y por lo tanto, en Argentina, en ese momento, el propóleo pasó a ser mala palabra. Así es. No sé si usted conoce esa situación. Conozco la situación, inclusive Carlos Litwin nos informa qué problemas hay allá, porque él es el líder ahorita de la pitoxina de Argentina para México. Sí. Así Bueno, es. y yo en ese momento era totalmente alópata todavía. Sin embargo, por esas cosas que uno trae adentro y no sabe por qué, defendía el propóleo, ¿no? Entonces también me dediqué a explicar y a enseñar. Y cuando me enteré, porque investigué, fue un sabotaje con toda la mala intención para desprestigiar el propóleo, ¿no? Bueno, quería comentar eso. Sí, por defender el propóleo. Puede ser que hoy estén todavía en la lucha y tratando de que se conozca. Claro, por defender el propóleo, doctora, me cae usted re bien. No es cierto. Ok. ¿Alguna otra situación, doctor? Sí, buenas tardes. Primero que todo, felicitarte, Gracias. porque para mí la apiterapia es, después de la nutrición cronobiológica, lo que más me gusta. Desde el año 91 pertenezco a la PIMUNDIA, o sea, la Federación Mundial de Apiterapia, la aplico. En Cuba es una cosa que se usa mucho, Por supuesto. todos lo sabemos, y por necesidad, por lo que sea, nos hicimos maestros de lo que es los componentes de la apiterapia. Claro. Y yo uso propóleo todo el tiempo. Microdosis de propóleo hace más de 25 años. Nosotros usamos otros términos. Claro. Por ejemplo, lo que me comentaba de la diabetes. El propóleo en microdosis se usa con el permiso del maestro, usamos particularmente una sola microdosis debajo de la lengua cuando hay una crisis. Y 4 chupados antes de cada alimento. La cantidad depende, en mi caso lo usamos así en la clínica, en la experiencia personal, depende de la glicemia que tenga el paciente. O sea, hasta 140 una dosis, hasta 180 una dosis, más de 200 otra dosis. La dosis depende del tipo de glicemia y la edad del paciente. Esa es una cosa. La otra forma que usamos el propóleo es más fácil, en microdosis, en chochitos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que son intolerantes a tomarlo. Porque muchas veces se venden en las farmacias en soluciones hidroalcohólicas. Así. Acaban, empeoran una gastritis, me duele más, entonces le echan la culpa al propóleo, cuando realmente no venden propóleo en la farmacia, lo que venden es alcohol pintado. Entonces el propóleo como tal no hace daño, ya el maestro lo dijo. Y lo otro es que el propóleo debe ser de los 10 productos naturales o de los 10 medicamentos que digamos en un botiquín, uno debe ser propóleo. Extracto, porque sirve para toda herida, incluso nosotros lo usamos para el dolor de oído. Así es. Una o 2 gotas en dolor de oído, quita el dolor de oído en segundos. En bebés lo usamos, o sea, de forma profesional. Dolores de muela, ya lo digo, en las infecciones vaginales de la mujer,
de 5 a 10 gotas en 1 litro de agua, asearse después de asearse en Juan, con eso desaparece la monilla, o sea, la cándida pica. Tenemos un trabajo, yo soy instructor de gastroenterología, o sea, primero antes de ser médico de medicina china fui gastroenterólogo. No. Y lo usamos en la giardia lambia, directamente en estómago, la endoscopía. La giardia, que es lo que es tan difícil. O sea, que el propóleo me alegra mucho, lo felicito, me alegra que la academia lo haya aceptado aquí, porque tenerlo aquí es sentirme yo también feliz y compensado. Y que otra alegría más que aparte de la nutrición, la apiterapia está aquí. Bendiciones y felicidades. Gracias. Por último, entonces quisiera comentarles, aquí esperamos que el doctor nos siga dando la oportunidad. Cada uno de los elementos de la abeja tiene demasiadas bondades, a veces no los ocupamos. México no usa miel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que empezar a utilizar la miel. Bueno, pues gracias. Muchas gracias a Alfredo Orozco Salvati, una presentación que tiene el Consejo de Apiterapia. Bueno, pues muchos de nosotros ya estamos dando una serie de artículos en relación a métodos terapéuticos, sobre todo en el caso del piquete de abeja. ¿Cuántos de ustedes sabían que el piquete de abeja puede ser una solución a algunas enfermedades? Cuando decíamos, no, pues un piquete de abeja, si uno, ¿cómo duele? Ahora cuando ponen no sé ¿cuál es la cantidad más alta que ha puesto de piquetes en una persona? 2000 en pacientes con VIH. No, 2000, imagínense. Así, vamos a continuar con el programa de sesiones académicas. Nada más, a ver. ¿Podría hacer alguna acotación? Estoy ahorita como paciente y utilizando precisamente la apiterapia, muchas gracias, felicidades, y la verdad es que no duele. Ellos colocan ya hoy un poco de hielo en el área, entonces la verdad no duele, nada más se siente la sensación como cuando a uno lo inyectan y que va entrando un poquito como el líquido, pero realmente no se siente, no duele. Y verdaderamente, pues bueno, yo me siento muy bien y estoy muy bien del sistema inmunológico y de verdad que los felicito porque en verdad sí me ha funcionado. Muy buenos resultados. Así es. Tratado con otras técnicas, otras medicinas. No, la verdad no. Bueno, la medicina tradicional, pero pues hoy estoy utilizando, bueno, ya tengo un rato que estoy utilizando la medicina alternativa integrativa, pero en este caso pues la de la apiterapia, que la verdad me ha funcionado pues muy bien, ¿no? Dándole como esas bendiciones a las abejitas, porque pues sí se siente así medio feo que se mueran por uno, ¿verdad? Que den la vida por uno, pero bueno, así es esto. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno.